Hola amigos, bienvenidos a mi canal Paseo por Madrid. Espero que disfrutéis del vídeo. Calle de la Princesa, calle de la continuación dentro del casco urbano de la capital de España, de la Autovía del Noroeste. Es línea divisoria entre los distritos Centro y Moncloa-Aravaca, hasta la intersección con la calle Alberto Aguilera y la de Marqués de Urquijo, y Chamberí y Moncloa-Aravaca, entre las calles de Alberto Aguilera y Menéndez Valdés, pues las viviendas militares que conforman el tramo restante hasta Moncloa y el propio edificio de la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca fueron transferidas del distrito de Chamberí, barrio Gaztambide, al de Moncloa, barrio de Argüelles, en 2007, moviéndose así la línea divisoria entre distritos a la paralela calle de Arcipreste de Hita. La calle de la Princesa recibe su nombre, que data de 1865, de la infanta Isabel de Borbón y Borbón, conocida como la Chata, tan querida por el pueblo como objeto de burla entre la intelectualidad. Fue en 2 ocasiones princesa de Asturias y murió desterrada en París. La calle, primitivamente marcada en el plano de Teixeira 1656 como camino de San Bernardino hasta el Portillo de San Bernardino, nacía en el Prado de los Afligidos, frente al convento de San Joaquín del Orden de los Promostantenses, fundado en 1636. Precisamente fue la proximidad del cenobio, situado en lo que al comienzo del siglo XXI es la plaza de Cristino Martos, lo que determinó su primer nombre, al ser conocido también como Convento de los Afligidos, por venerarse en ella la Virgen así llamada. Antes de tomar el nombre que conserva en el inicio del siglo XXI, se llamó Calle del Duque de Liria, por encontrarse
en torno al Palacio de Liria, en la antigua finca señorial de la Moncloa, Real Sitio de la Moncloa y antes Real Sitio de la Florida. Arquitectura monumental. En su inicio, a unos pasos de la Plaza de España, está la Fuente de los Afligidos, también conocida como Fuente de Cristino Martos o Fuente de Princesa. Este es el mismo espacio que hubo una primitiva fuente conocida como Fuente de San Joaquín, documentada ya en el plano de Teixeira de 1656, ampliada luego por el alcalde José Osorio y Silva y que en 1952 fue reemplazada por la que desde entonces forma parte del conjunto monumental, dedicado al médico y bacteriólogo español Jaume Fran y Clua, como nuevo acceso entre la plazuela de los Afligidos y la calle de la Princesa. El conjunto monumental de doble escalinata, grupos escultóricos y fuente de Federico Coulán Valera fue diseñado por dos de los arquitectos del Plan Vidagor, Manuel Herrero Palacios y Luis Pérez Mínguez. Palacio de Liria. El Palacio de Liria es un gran palacio urbano situado en Madrid, construido en el siglo XVIII. Desde principios del XIX es la residencia oficial de la Casa de Alba, en la capital de España, y principal sede de su invaluable colección de arte y archivo histórico. Se ubica en los números 20 y 22 de la actual calle de la Princesa, en una zona conocida antaño como Barrio de los Afligidos. Es considerado el domicilio particular más grande de Madrid, 200 estancias en 3.500 metros cuadrados. Sus amplios jardines son los únicos de propiedad privada que figuran destacados en muchos planos de la ciudad, y ya en la época de su construcción fue considerada la mejor mansión de la aristocracia madrileña, a la que solo superaba el Palacio Real. Construcción en el siglo XVIII. En la construcción del Palacio de Liria intervinieron entre otros arquitectos el francés Louis Gilbert y Ventura Rodríguez. Sus promotores y primeros propietarios no fueron los duques de Alba de Tormes, sino otra saga de la nobleza de España de origen británico, los duques de Berwick. Fue destacadas después de su inauguración, cuando el palacio pasó a asociarse a la Casa de Alba por fusión con la de Berwick. El primer duque de Berwick, James Fitzjames, 1670-1734, fue hijo ilegítimo del rey Jacobo II de Inglaterra, que se labró una larga carrera militar tras recibir, principalmente en Inglaterra y Francia, echó las raíces de su linaje en España, cuando entró al servicio del pretendiente francés Felipe de Borbón en la Guerra de Sucesión Española. Por su triunfo en la decisiva batalla de Almansa, 1707, el duque de Berwick recibió de nuevo rey Felipe V, primer rey de la dinastía de Borbón en España, el ducado de Liria y Jerica,
así como el Toisón de Oro. Tras una guerra que había durado más de 10 años, el contexto político en España seguía siendo inestable y los duques de Liria decidieron erigir su residencia madrileña en un barrio con gran presencia militar, cerca del Real Alcázar, colindante con su parcela. Se construía el cuartel del conde duque para las tropas de las guardias del Corp, encargadas de proteger a la familia real. La construcción del palacio se demoró por diversas causas y finalmente, tras un lapso de 4 décadas, fue Jacobo Francisco Fitzjames Stuart y Colón de Portugal, tercer duque de Liria, quien lo impulsó y terminó gracias a las cuantiosas rentas que percibía por el ducado de Veragua. Aunque el duque vivía de manera habitual en París, decidió construir en Madrid una gran mansión, al nuevo gusto neoclásico, que encargó al arquitecto Louis Guilbert. Este profesional, del que subsiste poquísima documentación, se inspiró en las residencias urbanas de tipo Petit Hotel, que estaban de moda en la capital francesa. Las obras se iniciaron hacia 1767, pero se alargaron varios años y Guilbert fue despedido en 1771 debido a deficiencias constructivas en el palacio. Aparecieron grietas y también por sospechas de malversación. Para culminar los trabajos se recurrió al arquitecto Ventura Rodríguez, a quien los historiadores atribuían los mayores méritos del edificio, pero las últimas investigaciones matizan tal autoría. Guilbert hubo de ser el principal autor y Ventura Rodríguez se habría limitado a rectificar errores técnicos. De hecho, ahora se juzga que Liria no encaja en el estilo que él desarrollaba entonces. La fase de construcción se dio por terminada en 1785 y los interiores fueron rápidamente equipados y decorados. Al año siguiente, el cronista Joseph Toussaint describió el palacio como el más elegante y confortable de la ciudad, y en 1787 el novelista William Beckford lo elogió como la mansión más espléndida de Madrid. En sus salones se celebraban animadas tertulias, con música, sesiones de dibujo y cenas hasta la madrugada. En los siglos posteriores han seguido visitando Liria más personajes ilustres: Oscar Wilde, Unamuno, Gregorio Marañón, Ortega y Gasset y el crítico de arte Bernard Bergson, compositores como Igor Stravinsky y Cole Porter, el pianista Arthur Rubinstein, el egiptólogo Howard Carter, políticos como Winston Churchill y Theodore Roosevelt, estrellas de cine como Charles Chaplin, Audrey Hepburn, Charlton Heston, Sofía Loren y la familia real española. En 1968 se alojó aquí la antigua reina Victoria Eugenia de Battenberg, en el exilio desde 1931, al regresar fugazmente a Madrid con motivo del bautizo del actual rey Felipe IV de España. Mediante un régimen muy restringido de visitas privadas, han seguido visitando el palacio otras celebridades, como el veterano diseñador Valentino, Elizabeth Hurley en 2015, Richard Gere, Bruce Springsteen y Glenn Close. En 1802 falleció sin hijos María Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, 13, duquesa de Alba de Tormes y musa de Goya, y fue entonces cuando las casas nobiliarias de Alba y Berwick, Liria, se unieron bajo un mismo titular. Su familia, Carlos Miguel Fitzjames Stuart y Silvia, quien pasó a ser el 14 duque de Alba de Tormes y séptimo duque de Berwick, y quien estaba emparentado con la familia duquesa de Alba
por ser el sobrino bisnieto de Fernando de Silva Álvarez de Toledo, 12º duque de Alba de Tormes y abuelo de la 13ª duquesa de Alba de Tormes. Las propiedades que el nuevo duque heredó no incluyeron la residencia habitual de su tía. Tercera, el Palacio de Buenavista, adquirido por el Ayuntamiento de Madrid, por lo que la saga Berwick-Alba mantuvo Liria como su dominio principal. Buenavista pasó a manos de Manuel Godoy, cedido por el Ayuntamiento, y actualmente es cuartel general del Ejército, la otra importante residencia de la difunta duquesa de Alba. El Palacio de la Moncloa tampoco pasó a los Berwick, ya que a su fallecimiento el rey Carlos IV lo adquirió junto con la huerta para añadirlos al Real Sitio de la Florida, que a partir de entonces fue conocido como Real Sitio de la Moncloa. Liria fue ligeramente reformado hacia 1900 por Edwin Lutyens, pero dichos cambios no subsistieron al incendio que arrasó sus interiores en 1936, tras lo cual fue construido según planos del mismo arquitecto inglés. Nombre del edificio. El origen de la denominación del Palacio Liria se debió a que don Carlos Bernardo Fitzgerald Stuart y Silva, cuarto duque de Liria y Jerica, había nacido en la localidad valenciana de Liria, porque sus padres se habían instalado entre los años 1751 y 1753 en la casa de Villa de Liria, edificio conocido también por el nombre de Palacio de los Duques de Liria. El duque Carlos era hijo de Jacobo Francisco Fitzjames Stuart y Colón de Portugal III, duque de Liria, y Jerica y III y duque de Berwick, y de su esposa María Teresa Silvia y Álvarez de Toledo, hermana de Fernando de Silva y Álvarez de Toledo, 12 duque de Alba de Tormes. Durante meses la duquesa había intentado en vano quedarse encinta, y ya desesperada por la situación, ocurrió que la duquesa engendró y dio a luz en la localidad valenciana a su primogénito y único hijo varón, Carlos Bernardo Fitzjames Stuart y Silva. En agradecimiento a tan buen recuerdo, el duque nombró como Palacio de Liria al palacio que años más tarde se construyó en Madrid.
Ministerio del Aire. Fue el departamento ministerial encargado de la aviación civil militar en España durante el gobierno del general Franco, concretamente entre los años 1930 y Los antecedentes directos del ministerio encuentran en el Ministerio de Defensa Nacional, creado durante el primer gobierno franquista en 1938 y bajo las órdenes del entonces comandante del Ejército del Norte, Fidel Dávila Arondo. Quedaba agrupados bajo su control las tres ramas de las Fuerzas Armadas: Ejército, Armada y Aviación. En 1939 se define y regula el Ministerio del Aire, cuya organización y funciones quedaron delimitados por el decreto del 1 de septiembre de 1939. El general Juan Yagüe fue nombrado nuevo ministro del Aire, con Fernando Barrón Ortiz como subsecretario del Aire. Tras el final de la Guerra Civil, el ministro de Aire intentó construir un nuevo ejército del aire, contando con la ayuda de la Alemania nazi e Italia, con la clara intención de que participase en la Guerra Mundial en favor del Eje. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo ejército del aire disponía de 14 regimientos y 3 grupos aéreos, compuestas a su vez por 112 cazas, 164 bombarderos de distinto tipo, junto a 82 aviones de cooperación y otros 75 aparatos de distinto tipo, capturados a los republicanos. Los informes emitidos por el Estado Mayor, sin embargo, dejaban en evidencia el mal estado en que se encontraban los aviones, la falta de repuestos y de combustible. Al final, el proyecto para ampliar la Fuerza Aérea fue un fracaso dada la situación del país, y Yagüe fue destituido y sustituido por Juan Vigón. Desde 1940 se buscaron diferentes emplazamientos
para la futura sede del ministerio. Tras diversas opciones, se elige el solar de Moncloa. Se adquieren los solares por el Ayuntamiento de Madrid, siendo alcalde Alberto Alcocer. El general Vigón encarga al arquitecto Luis Gutiérrez Soto la renovación de la zona y el diseño del nuevo edificio, aunque el edificio no fue completamente acabado hasta 1958, ya que en 1954 estaba cumpliendo su misión. El Ministerio del Aire persistió hasta 1977, en que se suprimió con la RD 1558/77 del 4 de julio, cuando el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, creó el Ministerio de Defensa, que integró los ministerios del Aire, Ejército y Marina durante la transición política. Tras las primeras elecciones generales de ese mismo año, cuando lo usamos por instinto. Cuando lo hago es porque sí. Arco de la Victoria. El Arco de la Victoria, conocido popularmente también como Puerta de la Moncloa, por su similitud con las puertas de Alcalá y Toledo, o como Arco del Triunfo, es un arco del triunfo situado en Madrid, construido entre 1950 y 1956. Se trata de una obra conmemorativa de la victoria del bando sublevado sobre el republicano en la Guerra Civil. Está situado en una de las entradas principales de la capital de España, la de la carretera de La Coruña, en el centro de la denominada Avenida de la Memoria del distrito de Moncloa-Aravaca. Se construyó por indicación inicial de la Comisión Permanente de la Junta de la Ciudad Universitaria. El arco posee una altura total de 49 metros. Es obra de los arquitectos Modesto López Otero y Pascual Bravo Sanfeliu, y los ornamentos que lo rodean de los escultores Moisés de Huerta, frisos alegóricos, algunos en colaboración con su hijo Rafael Huerta, Ramón Arregui, Cuadriga de Minerva y José Hortels. El arco posee unas inscripciones latinas que recuerdan la victoria franquista, así como la construcción de la nueva ciudad universitaria, tras la batalla que la destruyó. Contexto histórico. La ubicación del Arco de la Victoria tiene un significado en torno a la batalla de la ciudad universitaria dentro del contexto histórico de la Guerra Civil Española. Esta batalla duró 858 días, desde el 17 de noviembre de 1936 hasta el 28 de marzo de 1939. Lo más cruento de la batalla de Madrid, denominada también la Defensa de Madrid, se produjo a escasos metros de su actual emplazamiento. El Arco del Triunfo
es una tradición de la arquitectura romana que consistía en la construcción de una puerta para conmemorar la victoria bélica y saludar a los ejércitos victoriosos entrantes por la ciudad. Es por esta razón por la que este arco del triunfo es único en su tipo, por haber sido construido en el propio terreno del campo de batalla. En los comienzos del siglo XX, la ciudad universitaria se encuentra ubicada actualmente en el espacio de la Moncloa. Fue un proyecto arquitectónico y social promovido por iniciativa del rey Alfonso XIII. Este proyecto pretendía aprovechar y dotar a la ciudad de Madrid de un área integral de diversas facultades. Se decide que la ciudad universitaria sea ubicada en la finca propiedad del Estado, denominada La Moncloa, y que por aquel entonces consistía en un espacio vacío, continuación de la casa de campo, a escasos metros del transcurso del río Manzanares. El 6 de noviembre de 1930 se da comienzo a la construcción de las facultades de Medicina, Farmacia, Odontología. En 1932 se construye en sus inmediaciones el Hospital Clínico. La llegada de la Segunda República Española mantiene vivo el proyecto de construcción de una universidad en Madrid y ya en 1936 las clases habían comenzado en algunas facultades de la ciudad universitaria. Cabe destacar en la zona la existencia de la Cárcel Modelo de Madrid, que estaba situada en una gran manzana comprendida entre la Plaza de Moncloa y el Paseo de Moret, y las calles Martín de los Heros y Romero Robledo. Se trataba de una edificación de gran superficie, destruida durante la Guerra Civil y posteriormente dinamitada. Su lugar lo ocupa hoy el Cuartel General del Ejército del Aire. Fue diseñada por los arquitectos Tomás Aranguren y Eduardo Adaro. La construcción comenzó en 1876 y la inauguración tuvo lugar el 20 de diciembre de 1883. Si bien no empezó a ser ocupada hasta mayo del año siguiente. La zona que ocupa hoy la Avenida de la Memoria era un descampado con una carretera de acceso a la capital denominada Carretera de La Coruña, una de las principales de Madrid. En el año 1906 se inauguran unos jardines en la zona que ocupa el Arco de la Victoria, hasta la demarcación de la Cárcel Modelo. Construcción. Tras la contienda, la zona fue poco a poco restaurada y las facultades de Filosofía, Letras, Ciencias, sección de Químicas y Farmacia, así como el Colegio Mayor Ximénez de Cisneros, ya estaban operativos en el año 1942. Las obras fueron lentas, debido a la prioridad presupuestaria en la restauración de otras zonas de la ciudad. A pesar de ello, en el año 1943 se reanudaban las clases en la nueva ciudad universitaria, espacio en el que 4 años antes había sido ocupado por un frente de batalla. A pesar de ello, poco a poco se iba restableciendo el funcionamiento de la universidad. La idea de un arco del triunfo nace anteriormente, el 26 de febrero de 1942, en una sesión de la Comisión Permanente de la Junta de la Ciudad Universitaria, presidida por Ibáñez Martín, encarga el diseño de un croquis para una puerta o arco del triunfo en la zona. A la iniciativa responde el arquitecto Modesto López Otero, con un esbozo que con sus primeros trazados y estilo se mantendrá en futuras ideas. En 1943 se concretan algunos aspectos de la obra, mejorando ideas y esbozos iniciales. La idea general del proyecto ya estaba clara, con un diseño básico de un arco de triunfo de tipo clasicista, presidido
por una estatua ecuestre de Francisco Franco. Sin embargo, el proyecto fue provisionalmente aparcado por falta de presupuesto y por atender a otras obras más imprescindibles tras la posguerra. La siguiente vez que se promovió el proyecto era el año 1946. Las inscripciones latinas de ambos frontispicios, que aparecían sugeridas en los primeros esbozos de aquella época, nada tenían que ver con las que finalmente se ejecutaron y quedaron talladas. Se supone que el autor de las mismas fue Pedro Laín Entralgo. La Jefatura de Obras Públicas lanzó a la Junta en 1946 una consulta bajo la denominación Proyecto de modificación de la avenida de entrada y el emplazamiento del Arco del Triunfo en honor del Generalísimo y del Ejército Español. La cuestión era si se debía o no construir el arco. La Junta de la Ciudad Universitaria, en reunión del 16 de mayo de 1946, se ratifica en su sesión de la Comisión Permanente. Este evento da luz verde al proyecto de construcción en la principal entrada de Madrid. El ritmo de comienzo de las obras tuvo que acomodarse a la capacidad presupuestaria de la obra. El encargado principal de la obra sería el arquitecto Modesto López Otero, ayudado por Pascual Bravo Sanfeliu. La idea era retocar los proyectos iniciales. El trabajo de diseño concluyó el 17 de noviembre de 1948, día en el que se remiten los planos al arquitecto de la Junta de Construcciones Civiles, Luis Bellido, que da su aprobación. Tras tareas de la construcción. Las primeras tareas de cimentación comienzan en el año 1950 y se completan en un año después. Las obras fueron progresando lentamente y no fue hasta que el ministro de Educación franquista, Ruiz Jiménez Cortés, dio un impulso que permite ver la obra acabada, sin ornamentos, hasta el año 1955. Su coste final fue de 8 millones de pesetas. Cabe destacar como curiosidad que el Arco del Triunfo al final nunca fue oficialmente inaugurado. La ornamentación escultórica se encargó el 12 de julio de 1951 al escultor vallisoletano Moisés de Huerta, que se encargaría de realizar las esculturas de los relieves alegóricos de estilo clasicista del friso. Moisés tuvo además el encargo de realizar una estatua ecuestre de Francisco Franco vestido de general. Esta estatua se colocaría en la explanada de la parte frontal del arco que mira hacia la ciudad universitaria. La verdad es que esta estatua ecuestre no se logró colocar nunca y se decidió finalmente que su ubicación fuera frente al Ministerio de la Vivienda. De la misma forma, se encargó el 14 de noviembre de 1953 a José Hortels López las esculturas de la clave del arco, y que consistían en unas victorias aladas. La cuadriga colocada en la parte superior es obra de Arregui y fue el ornamento que más tardó en acabarse. Algunas fuentes reclaman la ayuda del escultor valenciano José Capuz en algunos elementos ornamentales de la cuadriga. El revestimiento de chapa de cobre se encargó el 30 de agosto de 1955 y fue difícil su ejecución por la carencia de cobre en aquella época. En julio de 1956 la obra seguiría interminables remates a la espera de una inauguración que no llegaría. En ningún instante de la década de los años 70 se empleó el espacio que había en su interior para almacenar parte del archivo documental de la Universidad Politécnica de Madrid. Y hablando y andando solo. Actualidad. El edificio monumental de los caídos por Madrid, denominado
En la actualidad Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca, fue planeado inicialmente por el Ayuntamiento de Madrid el 29 de mayo de 1949, como un homenaje a los caídos por Madrid, en homenaje a la Batalla de Madrid. En el concurso titulado Caídos por Dios y por España, resulta ganador el popular arquitecto madrileño Manuel Herrero Palacios. El 29 de octubre de 1954 fue colocada la primera piedra del mismo. El edificio que acompañaba al arco no llegó a completarse, de acuerdo con las especificaciones iniciales del arquitecto. En febrero de 1987 se hizo una limpieza y restauración del arco. En el año 1990 proyectan el faro de Moncloa, el arquitecto madrileño Salvador Pérez Arroyo. Esta torre se terminó en el año 1992. Alcanza los 110 metros, unos 70 metros más alto que el Arco de la Victoria. El acceso a la parte del mirador se efectúa a través de dos ascensores exteriores acristalados que tardan 20 segundos en llegar al mirador, situado a 92 metros de altura. En ese mirador, en forma de media luna, hay una pequeña cafetería. En 2015 se ha reabierto para uso turístico.
Vale, cambio. Punto. Gracias por ver el vídeo y un saludo para todos.